¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a otro capítulo de Por Dentro. Hoy vamos a conocer lo que es la actividad dentro de un atelier. Un atelier donde concurren numerosa cantidad de alumnas, en donde se imparten técnicas de tejido, bordado, deco, aguja y arte. Su titular, estamos hablando de Griselda Perisset, nos comenta que su secreto es volver a conectarse como lo hacían nuestras abuelas con estas técnicas a la luz de un farol o de una vela. Entramos en dicho atelier y bueno, nos dimos cuenta de que lejos de ser iluminado por la luz de una vela o de un farol, encontramos un ambiente lleno de luz y color. Hoy tenemos un Por Dentro pleno de color. Estamos en el atelier Lu Perisset con Griselda Perisset. Ella nos va a mostrar por dentro este atelier y nos va a contar las cosas lindas que hacen ella con sus alumnas. Ella es quien dirige, por supuesto, este lugar tan lindo, con tantas cosas de color, tantas cosas bonitas que vos ofreces a tus alumnas. Primero, encantada de recibirlos y abrir para que se muestre un poquito lo que somos, porque estábamos medios como escondiditos en un búnker de arte para tratar de estar lejos del ruido y que el espacio sea muy creativo y que nos transmita un poco de bienestar y de paz que tanto necesitamos hoy. Debes tener unas cuantas alumnas y cuánto deben disfrutar de este lugar haciendo cosas que gratifican. Gracias a Dios, ya hace un tiempo que vienen muchas mujeres y niñas. Antes de la pandemia, de toda esta movida de este año, tenía grupos de nenas a las tardes y se generaba algo muy lindo con los dos extremos de edades. Las señoras mayores de 80 que no sabían tejer y que están aprendiendo como ellas, como las niñas de 8. O sea, estamos hablando de 3 generaciones en medio que aprenden de la misma manera. O sea, en los mismos tiempos, que es lo que me sorprende que sucede en este lugar. Y siempre abierta a todas las edades. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque antes normalmente eran las abuelas las que enseñaban a tejer. Sí, hay un reencuentro con las raíces. Tiene que ver con eso. En la globalización está cambiando el mundo, entonces al estar tan globalizado perdemos las raíces. Estamos vistiéndonos con ropa india, con de otras culturas. Nos han invadido el comercio de otras culturas, que está bárbaro, pero es como que nosotros nos sentimos medios raros. Entonces, a ver, ¿cómo tejía la abuela esto? Y esa tirar a las raíces que justo estaba pasando en mi vida en esa etapa, me hizo ver que a muchas mujeres de mi generación le estaba pasando eso de tener que transmitir antes de irte porque se iba a cortar. Vimos que había, como en las religiones, como en tantos casos de la cultura, que se fue cortando el hilo, se veía como se estaba enfriando y se ve que eso fue masivo a nivel mundial porque empezó a reflotar todo lo que era trabajo con las manos y a transmitir todos esos conocimientos, porque cuando nos vamos la abuela se fue. Si no pasó el caudal de conocimiento, se fue con ella. Sí, es verdad. ¿Y cuántas cosas, cuántas recetas, cuántas cosas por ahí se pierden cuando uno lo hace? Cuando yo comienzo con el taller le digo cocina de arte, le empecé a decir a las mujeres, porque era una cocina de conocimiento. Un día logramos encontrar hasta 6 maneras de poner los puntos con 2 agujas. La francesa, la italiana, la suiza, la de la otra abuela que no sabíamos qué técnica era. Y se fue dando, ¿cuántas recetas de poner puntos? Decía yo. Entonces, es algo tan sencillo como poner un punto. Claro, entonces me empezaron a traer las mujeres las agujas de las abuelas que tenían, los tejidos, se habían entusiasmado. El primer año fue todo una renovación, una activación del encuentro con las abuelas. Entonces, en un rinconcito de mi Face decía homenaje a las abuelas, y yo iba subiendo todas las fotos de las cosas que traían y que querían compartir las señoras que venían de aquellas abuelas. Entonces le hacíamos el homenaje con nombre y apellido de quién era. Y me pareció maravilloso, porque ellas jamás iban a imaginar que iban a estar en las redes. Es verdad. ¿Cuándo ellas iban a imaginar, cuando tejieron esa manta hace 100 años atrás, porque hubo trabajos antiquísimos que trajeron, realmente de museo, que iban a estar en las redes? Que las iban a ver en el mundo, porque tengo gente que tengo amistades en las Islas Canarias, en España, que me ponen me gusta, en Chile, los chicos tejedores de Chile.
gente que el mundo está tan distinto, pero esto de conectarnos, hasta podemos, si tuviéramos todo el tiempo, aprender técnicas de otros países que eran de nuestros abuelos, de Europa. Fíjate qué lindo uso que uno le puede dar a una red social. Y yo creo que la red social llegó a las nenas también con esto, a los niños, con el tema del tejido, el bordado, porque ellas también ahora están buscando tutoriales. Y ven a mamá y buscan. En un momento tenía a la abuela sentada, a su hija y a su nieta, las tres aprendiendo bordado. Y ahora se me ha armado otro grupo, ahora que justo estaba preparando los kits, de otro grupo familiar. Son 4 porque por el protocolo estamos dando con una distancia bien marcada y hasta 4 personas. Entonces se armó un grupo, se arman ellas mismas un grupo para ir a aprender lo que hacían las abuelas. Hermoso, la verdad que... Y me llena de felicidad. Es la plenitud total encontrarte con tus genes. Es un trabajo de búsqueda. Pero ahí te encontrás con la abuela, con el sacrificio de la abuela o con la fortaleza de esa abuela de 17 años alemana que se subió a un barco con una amiga, la fortaleza de la otra abuela francesa, que por eso es el nombre del atelier, que quedó viuda con 9 hijos. Entonces, esas abuelas que tejían para esos familiones, está todo grabado en el árbol. Tenemos más de 14 generaciones grabadas en nuestro ADN. Eso es científicamente comprobado. Entonces, activar un gen te hace como una cadena, se empiezan a activar otras cosas que vos tenés grabadas que no sabés cómo sucede, ni idea, pero ver cómo yo le enseño a una persona cualquier técnica, tejido se nota más. La que lo trae genéticamente escrito es impresionante, pero impresiona cómo lo saca. De una manera agarra la aguja y el hilo como que lo había agarrado antes. Sí. Y el que no tiene en su genética abuelas que hayan agarrado las agujas, porque seguramente agarraron otra cosa, otra actividad, otro don, les cuesta mucho más. No es que no aprenden, pero tienen otro proceso de aprendizaje. Entonces, esto que yo hoy le enseño a estas nenas que de cero aprenden y que activan lo de las abuelas, a su vez, la que no tenía abuela está grabando ya en su disco rígido, en su ADN, lo nuevo. Y esa nena ya a su descendencia, ya se lo va a transmitir. No sé lo que es para un profesor enseñar algo así que va a quedar grabado. Yo con una me conformaba. Sí. Así fue cuando empecé, con una persona. Yo dije, bueno, si a alguien yo le puedo transmitir, ya estoy. La cantidad de trabajos que se salieron. Y estamos hablando ya de más de 3.500 trabajos que se han hecho, nacidos acá sentadas, se ha bordado, tejido. Entonces ya es como, no sé, una plenitud. ¿Siempre decidiste comenzar con el tema de los tejidos o empezó de otra manera el atelier? Todo sucedió en una tienda cuando me encuentro con una chica jovencita que dudaba qué número de crochet comprarle a la mamá de regalo. Entonces yo no puedo con mi genio, entonces me arrimé a ayudarla, que era lo que necesitaba, de comedida nada más. Y ahí empezamos una linda charla y me empezó a preguntar si yo no le podía enseñar, que a ella también le gustaría saber, pero que la mamá no podía entenderse con la mamá, cómo no se lo podía transmitir la mamá, porque pasa mucho esto, de que a veces no tenemos el carácter y la paciencia para transmitir algo. Entonces me digo, yo no me animo, no sé, nunca enseñé. Y probemos. Entonces venía al living de mi casa, estábamos las dos solitas, así que fue mi primera alumna. Y cuando vi que podía transmitir la técnica, bueno, lo charlé con gente que está en la enseñanza y me dijeron, mira, vos tenés un caudal impresionante de conocimiento de toda la vida. Desde mi abuela tenía 10 años y yo ya tejía el crochet. Después durante la vida fui desarrollando las 2 agujas, que uno teje para los chicos, borda, y fui siempre desarrollando. Después llegó un momento que me tuve que dedicar a otra cosa y eso como que quedó guardado. Ahora, el desafío era transmitirlo al conocimiento. Y yo no sabía que tenía esa capacidad de transmisión. La iba a descubrir, porque como digo, si hay una facultad donde me digan que saco el título de profesora de crochet, vos vas a hacer la carrera,
pero esto es muy autodidacta y de transmisión de generación en generación. Entonces descubro que empecé a transmitir la técnica. Entonces me dicen, ¿por qué no te animás y empezás a abrir y dar a más personas? Porque hay mucha demanda. Entonces, bueno, empezamos el taller. La verdad que sí. Con 15 alumnas, ni bien se enteraron que iba a empezar a dar, empezaron a aparecer, y todo por las redes. Todo lo que tiene que ver con las terminaciones, con la prolijidad, o sea, todo te lo fue enseñando tu abuela, por ejemplo, lo que son las guardas, todos los detalles. Todos los detalles de las dos. Bueno, mucho aprendí de mi abuela. Después, cuando vivo en San Jerónimo, tengo mi suegra que tejía muchísimo y sabía un montón. Ahí aprendí muchísimo en 2 agujas. Y después, cuando empiezo a tener el taller, las mismas alumnas traían todo el conocimiento de sus abuelas o de ellas mismas. Así que es exactamente. Por eso digo cocina, porque es una retroalimentación. Ellas traen todo su conocimiento y les falta la técnica. Y ahí aplico yo la técnica, o la estudio la técnica, busco en las revistas, pido a veces, o he recuperado revistas muy antiguas, o ahora con las redes uno tiene mucha información, que a veces es difícil para el que no conoce el tejido sacar todo, pero para el que conoce sí saca muchísimo potencial de las redes, porque tiene una parte que ya conoce, entonces ya se adelanta a lo que están enseñando. Seguro. ¿Siempre se llamó Atelier Lupericet o le habías puesto de otra forma al principio? Al principio abrimos las puertas con taller de arte Cosas Lolitas, porque era como más para nenas, tenía la idea de transmitir a las generaciones más chiquitas. Entonces nació mi nieta, que se llamaba Lola, activó a tejer panceritos, la abuela, todo lo que te puedan imaginar. Entonces también ella me daba esa pila me inspiró, exactamente, me inspiró. Entonces, pero llegó un momento que el taller crecía y se presentaban oportunidades de descubrir otros artes, como la música, el teatro. Y cuando empezamos a dar eso, nos quedó chico. Y ahí es donde me voy más profundo a las raíces y digo, bueno, vamos a homenajear a la abuela, que mi apellido era francesa, hablaban en francés los abuelos cuando vinieron. Entonces, de ahí me fui bien atrás y me surgió el nombre del atelier en francés. Por eso me dicen, y atelier es muy grande. No, es mis raíces. Claro, sí, seguro. Es un homenaje. Para los que nos conocen a la familia saben que está Don Atilio el Filot, es hermano de esta rama, Don Víctor la otra carnicería. Y bueno, en la rama de mi abuelo, Don Ernesto Pericet, no había un varón que hiciera homenaje en un negocio de hombres. Entonces yo me fui por la rama femenina y hice homenaje a través de él, el homenaje a la abuela. ¿Qué tejía? Y kilómetros de cortinas. Muy bien, y así Griselda nos relataba con mucha pasión lo que es la actividad y los orígenes de este atelier llamado Lupericet. Vamos a hacer la primera pausa, luego Griselda, a través de lo que es su atelier, nos va a mostrar sus diversos trabajos y creaciones en el próximo bloque. No se vaya, ya volvemos.